En esta clase vamos a desarrollar el tema electroforesis capilar, que es un método separativo que permite también la identificación y la cuantificación de los analitos, donde este tipo de técnica de separación se realiza dentro de un capilar y donde adquiere una relevancia importante el flujo electroendosmótico. La electroforesis capilar es una técnica separativa que se desarrolla dentro de un capilar y que se basa en la migración diferencial de partículas cargadas en solución al ser sometidas a la acción de un campo eléctrico. Acá se utilizan capilares de pequeño diámetro, un diámetro interno que puede variar entre 10 a 200 micras, para realizar separaciones con alta eficacia, tanto de moléculas grandes como de moléculas pequeñas. Las características de la electroforesis capilar es que, como dijimos recién, la separación se realiza en un capilar de sílice fundida, que se utilizan campos eléctricos elevados, que las separaciones se realizan empleando mecanismos tradicionales en menor tiempo y con un menor consumo de reactivos que la cromatografía líquida de elevada resolución, y además que en su mayoría se emplean medios acuosos, lo que implica menor toxicidad. El procedimiento que se realiza es muy simple, fácil de automatizar, permite la determinación simultánea de varios compuestos, de cationes, aniones, compuestos neutros, y la detección se puede realizar en línea mediante distintos tipos de detección, que pueden ser ópticos, electroquímica, espectrometría de masa, fluorescencia, etc. Ahora vamos a explicar cómo está formado este instrumento de electroforesis capilar mediante este esquema, que la instrumentación es relativamente simple, donde se necesita una fuente de elevado voltaje, un capilar cuyos extremos se encuentran sumergidos en dos viales con dos electrodos. Este es un vial de entrada donde también va la muestra, y el vial de salida. Un detector que permite detectar para identificar y cuantificar el analito, y un sistema de procesamiento y adquisición de datos. Generalmente la muestra es introducida en el ánodo por diferentes métodos, y el mecanismo de separación acá en la columna de electroforesis capilar básicamente es el mismo que el de electroforesis convencional. Ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno de los componentes que forman parte del instrumento de electroforesis capilar y cuáles son las características y su funcionamiento. Como dijimos, necesitamos, y la parte fundamental del equipo es un capilar de sílice fundida, que estos capilares tienen un tamaño entre 15 a 100 centímetros de longitud, diámetros internos pequeños, entre 10 y 100 micra, que estas capilares están recubiertos. El capilar de vidrio, como es un capilar muy frágil, para darle esa flexibilidad y disminuir esa fragilidad, es que se lo cubre con polimida, o sea que tiene una cubierta de polimida. Este pequeño diámetro es lo que facilita la disipación del calor que se genera por las elevadas corrientes eléctricas que ocurren en este proceso separativos. Normalmente este capilar se adquiere, este sería el capilar, se adquiere en piezas de 1 a 2 metros, y es el propio analista el que opera el equipo, el que lo corta y lo inserta dentro de un soporte que se llama, es un soporte que se llama cartucho, que hace las veces de soporte y que a su vez alinea, digamos, los extremos, estos extremos del capilar, con el vial de entrada. Este lo alinea con el vial de entrada y este con el vial de salida.
Ahora vamos a hablar de los viales que contienen el electrolito, la solución buffer y la muestra. Estos son los viales que durante la separación los extremos del capilar están colocados en estos recipientes, que son los viales que contienen la solución buffer, la misma solución con la cual se ha llenado el capilar, y estos viales se colocan en un carrusel, que este carrusel se encuentra termostatizado. Después les voy a mostrar el carrusel. Este sistema mueve los viales automáticamente y los eleva e inserta en los extremos del capilar mediante un sistema neumático. O sea, este sería el capilar, este sería el tapón del capilar, y por acá se introduce el vial y el electrodo. Lo que hace el carrusel es en forma automática insertar el capilar en este tapón para conectarlo al vial, o sea, al vial que contiene la muestra o el buffer. Bueno, este es un equipo de electroforesis capilar donde lo que les hablaba recién, este es el cartucho que le da el soporte al capilar, y acá tenemos carrusel, un carrusel donde están los viales de entrada y este carrusel el vial de salida. Y lo que hace el cartucho, hay un sistema que permite mover este cartucho e ir introduciendo el capilar en los distintos viales, tanto de entrada como de salida. Por supuesto, este equipo de electroforesis capilar está conectado a una PC que permite, o sea, un software que permite programar los datos necesarios para la corrida electroforética y finalmente adquirir y procesar los datos. Bueno, después tenemos esta fuente de alimentación, que es una fuente de corriente eléctrica de elevado voltaje, y que esta fuente está conectado a los dos electrodos, al cátodo y al ánodo, donde acá se generan elevados campos eléctricos. Estos elevados campos eléctricos es lo que permite reducir el tiempo de análisis, y la elevada relación del área del capilar respecto al volumen es que permite disipar el calor que se pueda llegar a producir. Recuerden que esta fuente de alimentación está conectada a los electrodos que se conectan acá, se insertan en los viales, dos electrodos, que estos electrodos son de platino. Bueno, la introducción de la muestra, estos volúmenes de inyección son volúmenes pequeños, son del orden de 10 a 100 nanolitros, con el fin de mantener una alta eficiencia en la separación. Y la muestra es generalmente, recuerden, introducida en el ánodo, y esta introducción se puede realizar por diferentes métodos. Básicamente son dos. Una inyección hidrodinámica y la otra una inyección electrocinética. La inyección hidrodinámica es la más utilizada y se puede realizar ya sea aplicando acá presión en el vial de entrada o por aplicación de vacío en el vial de salida, o bien por efecto sifón. Esto quiere decir elevar el vial de la muestra, el vial de entrada de la muestra respecto al vial de salida. Y después tenemos el otro modo de inyección, que es la inyección electrocinética, que esta se basa en que se aplica un voltaje. Acá se aplica un voltaje que puede, un voltaje que en un corto tiempo que puede causar movimientos electroforéticos y electroendosmóticos durante un breve periodo de tiempo en el vial que contiene la muestra y en el otro vial que contiene la solución reguladora. En este caso, los componentes se introducen en el capilar por la acción conjunta de la migración y del efecto de la movilidad electroendosmótica. O sea que al aplicar el potencial se genera un flujo electroforético y además un flujo electroendosmótico. Eso hace que ingrese una pequeña cantidad de muestra. Esto
Este hecho genera algunos inconvenientes importantes, como son la posibilidad que se discriminen algunas especies iónicas. Por ejemplo, las especies con mayor movilidad van a ser inyectadas en mayor cantidad que las que tienen menos movilidad. Estos fenómenos hacen que se considere la inyección electrocinética mucho menos reproducible que la hidrodinámica, y por eso la hidrodinámica es la más utilizada. Después, ahora vamos a hablar de los detectores, que el detector se coloca, como recuerden ustedes, casi al final del capilar, donde ya prácticamente se han separado los distintos analitos de acuerdo a este proceso electroforético, y en general la detección, o sea, se realiza directamente en el capilar, lo cual significa que el mismo capilar, este es el capilar, actúa como una celda de detección. El detector se encuentra en el extremo y se va a registrar alguna propiedad física de los analitos que pasan por el detector. Este tipo de detector seleccionado va a depender de los analitos que queremos separar y cuantificar. Y siempre se va a escoger aquel que proporcione una sensibilidad elevada para los componentes que se están analizando. Bueno, los tipos de detecciones más utilizadas es el detector UV visible, que este sistema de detección UV visible puede operar a una única longitud de onda. Esto presenta algunos inconvenientes porque puede ocurrir que la longitud de onda seleccionada no sea la óptima para todos los componentes que se están analizando. Y también hay detectores que utilizan longitud de onda variable o de arreglo de diodo, que este es uno de los más empleados por electroforesis capilar por su carácter universal. Entonces, la introducción de este detector de arreglo de diodos permite adquirir al mismo tiempo el espectro de cada uno de los analitos que se van separando y pasando por el detector. Bueno, acá, cuando en la zona que se coloca el detector, por ejemplo, que sea un detector UV visible, donde hay un haz de radiación que va a ser absorbido por los analitos que se están separando, en esta zona, esa cubierta de poliimida que protege al capilar, que recuerden que es muy frágil, se tiene que retirar para que se pueda producir esa absorción de la radiación. Otros detectores que son utilizados son los detectores de fluorescencia, que posee una gran selectividad este detector, pero tiene el inconveniente de que son muy limitadas sus aplicaciones porque son pocos los componentes o compuestos que presentan fluorescencia. Pero este problema puede llegar a ser superado si recurrimos a la derivatización de los componentes de interés con moléculas fluorescentes. Bueno, otros detectores son los detectores electroquímicos, que presentan una gran sensibilidad. De todos los detectores electroquímicos, los más utilizados son los conductimétricos y los amperométricos. Con respecto a los sistemas de detección nombrados anteriormente, no se pueden identificar a los analitos de manera inequívoca. Pero con el año se han diseñado diferentes interfaces que posibilitan el acoplamiento de la electroforesis capilar con la espectrometría de masa, que este tipo de metodología además aporta información de la estructura de los analitos separados. Esta instrumentación presenta la desventaja que es de un costo elevado y su manejo es mucho más complicado que los detectores UV visibles, de fluorescencia y electroquímicos. Bueno, en este caso nosotros tenemos el capilar, donde se va logrando la separación. Vamos a explicar después cómo se logra la separación de los cationes, aniones de las moléculas neutras. Y cuando pasan por el detector, van a pasar separados y cada uno con su tiempo de migración. O sea, el detector va registrando la señal, y esa señal, en función de los tiempos, que acá se llama tiempo de migración, surgen, digamos, estos piquitos que permiten identificar y cuantificar a los analitos. Este
registro de la señal en función del tiempo de migración se denomina electroferograma. Ahora vamos a explicar un poquito en qué se basa este proceso de separación, porque dentro del capilar se produce la separación de cationes y de aniones de las moléculas neutras. Ese capilar, que dijimos que es de sílice, tiene grupos silanoles, ¿no es cierto?, que son fácilmente ionizables a cerca de pH 4. Que de acuerdo del pH, estos grupos silanoles pueden estar protonados y a elevados pH, o sea, en condiciones experimentales trabajando con algún buffer básico, la pared del capilar está cargado negativamente. O sea, que podemos controlar perfectamente con el pH la cantidad de cargas que posee el capilar. El factor más importante en la electroforesis capilar es el flujo electroendosmótico. La pared del capilar está constituida, esta pared, por un entramado de grupos silanoles, silicio, oxígeno, con un pKa alrededor de 5. Esto hace que al trabajar con soluciones reguladoras básicas, el capilar se encuentre negativamente cargado como grupos silanoatos, estos grupos que están acá. Y que los protones u otras cargas positivas libres que se encuentren en la disolución se van a situar cerca de estas cargas negativas de la pared del capilar, formando una doble capa. Como las cargas negativas de la pared del capilar no pueden moverse, va a existir un flujo resultante de estas cargas positivas hacia el polo negativo, o sea, hacia el electrodo con carga negativa que sería el cátodo. La disolución del buffer es la que se va a desplazar por el capilar en este sentido. Este fenómeno se conoce o se denomina como flujo electroendosmótico. Al trabajar con esta polaridad positiva, de forma que el polo positivo o ánodo se encuentra en el extremo del capilar donde se realiza la inyección de la muestra, el flujo electroendosmótico va a ir desde el polo positivo hacia el negativo. Es decir, que la solución reguladora se mueve del vial de entrada a través del capilar hasta el vial de salida. Este flujo electroendosmótico puede ser controlado modificando el pH de la solución amortiguadora de separación en esta electroforesis capilar. O sea que este flujo electroendosmótico puede disminuirse trabajando a un pH menor que 4, como vemos acá, este flujo electroendosmótico es menor cuando se trabaja en pH ácidos o menores que 4. También este flujo electroendosmótico puede disminuirse cuando se agrega al buffer de separación un solvente orgánico o también al adicionar al electrolito soporte o al buffer se le agrega un surfactante catiónico. Estas son algunas de las formas en las cuales se puede disminuir este flujo electroendosmótico, donde acá perfectamente vemos cómo varía este flujo electroendosmótico en función del pH, que es mínimo a pH ácido porque los grupos silanoatos están cargados, están protonados, y vamos a ver que este flujo electroendosmótico elevado a pH básico. Respecto al flujo electroforético, tenemos que bajo la acción de un campo eléctrico, los solutos iónicos se van a desplazar a través del capilar debido a dos razones. Por un lado, vamos a tener el flujo electroendosmótico, que arrastra todo
el seno de la disolución y por lo tanto también va a arrastrar los solutos iónicos. Y por otro lado vamos a tener que la propia carga de ese soluto, de esa especie química, hace que éste muestre una movilidad por sí misma y esto se le llama flujo electroforético. Esta movilidad electroforética de un soluto, como ya lo hemos visto, va a ser función de su carga, también va a depender de su radio, asumiendo que tenemos una geometría esférica, y también va a depender de la viscosidad del medio. O sea que cuando nosotros introducimos una muestra en un capilar y aplicamos una diferencia de potencial, cada uno de esos componentes tendrá una movilidad total que se le llama movilidad aparente y que esta movilidad va a depender tanto de la movilidad electroforética como de la movilidad del flujo electroendosmótico. Vamos a observar que los cationes van a migrar mucho más rápido porque a la atracción electroforética, al flujo ese electroforético hacia el cátodo, se le suma este flujo electroendosmótico. Tenemos acá cationes que son con doble carga y que tienen el mismo radio. Vamos a tener que estos tienen una mayor movilidad electroforética y se le suma el flujo electroendosmótico. Estos son cationes monovalentes. Por último tenemos los compuestos neutros que son arrastrados, digamos, a la velocidad del flujo electroendosmótico, pero que no son separados unos de otros. Todos van a, se van a movilizar con la velocidad del flujo electroendosmótico. Y finalmente tenemos los aniones, que los aniones en este caso son arrastrados por el flujo electroendosmótico hacia el electrodo con carga negativa, pero vemos que en este caso tenemos que también tener en cuenta que son arrastrados hacia el ánodo, o sea, hacia el electrodo de carga positiva por su movilidad electroforética que se opone al desplazamiento del flujo electroendosmótico. Tenemos que todas las especies, tanto catiónicas, aniónicas y neutras, pueden ser analizadas mediante electroforesis capilar en una sola corrida, donde ya vimos que primero van a desplazarse por mayor velocidad las cargadas positivamente, luego las moléculas neutras, que estas no se pueden separar, y finalmente los aniones. De tal manera que en la señal, en el electroferograma, que es este que podemos visualizar acá, en donde tenemos que representada la señal del detector en función del tiempo de migración, los primeros picos acá se deben a los cationes que se han separado, estos son moléculas neutras, y finalmente los aniones. Acá perfectamente tenemos que la movilidad aparente de los cationes, en este caso tenemos que la movilidad del flujo electroforético se le suma al flujo electroendosmótico, por eso son los primeros en salir. Luego tenemos que la movilidad aparente de las especies neutras que se van a mover con la movilidad o la velocidad del flujo electroendosmótico. Y finalmente tenemos los aniones, que su movilidad aparente se debe a el flujo electroendosmótico, pero que a este flujo electroendosmótico se le opone la del flujo electroforético. Durante la inyección, separación y la detección de las muestras, la zona de cada analito, en la zona de cada analito se puede observar alguna dispersión en su pico, y esto provoca un ensanchamiento de los picos del electroferograma. Esta dispersión resulta de las diferencias de las velocidades del soluto y afecta de manera relevante a la separación de los compuestos. Los factores que contribuyen a esta dispersión en la electroforesis capilar son la difusión longitudinal, gradientes de temperatura por calentamiento Joule, interacción entre el soluto y las paredes del capilar,
Y en este caso, así como vimos en cromatografía líquida en HPLC, tenemos también que nosotros podemos designar a la eficiencia en función de n, este número de platos teóricos que se puede, este número de plato teóricos se puede obtener su valor a partir de un electroferograma haciendo uso de esta ecuación de orden práctico, donde perfectamente podemos obtener a partir del electroferograma los tiempos de retención y el ancho medio del pico. Cuanto más angostos van a ser los picos, mayor va a ser la eficiencia, o sea, mayor va a ser este n, el número de platos teóricos, y mejor la separación. Bueno, y otro término, como habíamos visto también en cromatografía, es la resolución, que la resolución de los componentes de una muestra es el principal objetivo en un método separativo, en una separación. Y acá la resolución también se puede obtener a partir de un electroferograma y que está, en este caso, el numerador está definido de acuerdo al proceso de separación en términos de migración diferencial, utilizando los tiempos de migración, y el denominador en función de los procesos dispersivos que actúan durante el proceso de separación, en función de los anchos de pico. Una característica que presenta el flujo electroendosmótico es el perfil de distribución plano, este que observamos acá, este perfil de distribución plano, el cual hace que se desvíe solamente unos pocos nanómetros de la pared, de forma que proporciona la misma velocidad a todos los solutos, sea cual sea su posición en el capilar. Debido a este hecho, el flujo electroendosmótico vemos que no contribuye de manera significativa a un ensanchamiento de banda por difusión longitudinal, como sí lo hace este perfil parabólico que obtenemos en cromatografía líquida de elevada resolución, cuando el líquido es impulsado por presión hidrostática. Por eso es que en este caso, en electroforesis capilar, tenemos, al obtener este perfil plano del flujo electroendosmótico, tenemos un pico mucho más agudo, mucho más simétrico. Esto hace que la electroforesis capilar tenga una mayor eficiencia en la separación comparado con la cromatografía líquida de elevada resolución. Respecto a cuáles son los aspectos operacionales de la electroforesis capilar, esto es cómo se debe trabajar cuando nosotros vamos a iniciar un proceso de separación por electroforesis capilar, son los siguientes. El procedimiento típico involucra una serie de pasos. Los pasos son los siguientes. Vamos a extraer de este reservorio. Este es el reservorio de entrada y este es el reservorio de salida. Vamos a extraer del reservorio de entrada el vial que contiene el buffer de corrida, y en su lugar vamos a ubicar el vial de la muestra. Luego que ubicamos el vial de la muestra, vamos a inyectar la muestra, ya sea aplicando presión o aplicando un voltaje a través del capilar. Luego retiramos el vial de la muestra y lo ubicamos nuevamente en el vial de entrada. Aplicamos la diferencia de potencial que hemos seleccionado para la separación electroforética, y luego de un tiempo determinado vamos a tener que los distintos analitos, la zona de muestras, han llegado al detector, donde obviamente que han llegado separados y donde se ha registrado la señal de los mismos para obtener el electroferograma.
Para el análisis quali y análisis cuantitativo, lo primero que se debe hacer es preparar tanto las soluciones estándar o patrones como la solución, la muestra en el buffer de corrida. Se inyecta la muestra. Una vez que se inyecta la muestra, se obtiene el electroferograma de la muestra, donde uno de los, acá se observan 3 picos, uno de estos picos puede ser el analito que nosotros necesitamos identificar y cuantificar. Por ejemplo, si queremos cuantificar e identificar fenilalanina para un diagnóstico de fenilcetonuria. Y en este caso lo que vamos a hacer es inyectar y obtener el electroferograma de un patrón de fenilalanina, y luego de que inyectamos y obtenemos el electroferograma, vamos a comparar el tiempo de retención en las mismas condiciones experimentales, todo, el tiempo de retención del patrón inyectado con los tiempos de retención de estos 3 picos. En este caso es para identificar el analito, en este caso fenilalanina en la muestra. Bueno, una vez que lo hemos identificado, lo que vamos a hacer es inyectar y obtener los electroferogramas de cada uno de los patrones de fenilalanina que hemos preparado, que son patrones en concentraciones perfectamente conocidas y crecientes, y luego de cada uno de los patrones y de cada uno de los picos de los patrones y del pico de fenilalanina que hemos identificado en la muestra, vamos a calcular, vamos a obtener en el software del equipo el valor del área correspondiente para representar el área de cada uno de los picos en función de la concentración de cada uno de los patrones que hemos preparado de fenilalanina, finalmente con el área de fenilalanina en la muestra, con el área de este pico que era de fenilalanina en la muestra. Vamos a venir a esta representación gráfica con el valor del área y vamos a interpolar y obtener la concentración de fenilalanina en la muestra. Obviamente que tenemos que tener en cuenta si hemos realizado diluciones para la obtención de la concentración real de fenilalanina en la muestra. Una de las características más destacadas de la electroforesis capilar es su gran versatilidad para realizar una gran variedad de análisis, y esta versatilidad se fundamenta en gran parte en los distintos modos de operación que la técnica ofrece. Estos modos incluyen básicamente modos electroforéticos y modos cromatográficos, donde vamos a desarrollar alguno de ellos. La electroforesis capilar de zona es el modo que ya hemos explicado anteriormente, y este modo es el más utilizado debido a su versatilidad y fácil operación, y la separación también de compuestos aniónicos y catiónicos, en este caso es posible gracias a ese flujo electroendosmótico que en condiciones normales, como ya hemos explicado, la muestra se sitúa, se inyecta en el ánodo y los solutos van a migrar en dirección hacia el cato, o sea, hacia el electrodo con carga negativa. Como ya explicamos, los cationes van a migrar y separarse primero, porque son los que tienen mayor movilidad, son los que tienen mayor carga y menor tamaño, son los primeros que llegan al detector, y luego tenemos los analitos neutros que aparecen todos englobados en una misma señal, ya que no se pueden separar, sino que todos coeluyen con el flujo electroendosmótico. Y finalmente son los aniones, y que su orden es contrario al de los cationes. Esta separación en la electroforesis capilar de zona se logra simplemente, como ya hemos explicado, rellenando este capilar con un buffer adecuado. El pH del buffer es la clave para la separación, ya que determina el grado de ionización y por lo tanto
determina la movilidad relativa de los diferentes analitos que nosotros queremos separar y que están presentes en una muestra. Otro modo electroforético es la electroforesis capilar en geles, que en este modo electroforético se utiliza para separar básicamente moléculas de elevado peso molecular, como por ejemplo polímeros, proteínas, oligonucleótidos, etc. Bueno, en este modo de operación, acá el capilar se rellena con un gel que actúa como un tamiz molecular, ya que la separación se basa en la diferencia en el tamaño de los solutos, o sea, de las especies químicas que nosotros queremos separar. Los analitos acá van a migrar a través de un polímero reticular que va a ofrecer mayor resistencia cuanto mayor es el tamaño del analito. Es decir, a mayor peso molecular vamos a tener que mayor va a ser el tiempo de migración. En este caso, en este modo electroforético, el gel elimina el flujo electroendosmótico, con lo cual las moléculas neutras no migran y por otro lado se evita la absorción de los analitos en las paredes de los capilares. Acá vemos perfectamente que acá se realiza la inyección, se aplica esa diferencia de potencial y van a salir primero las partículas o las especies químicas de menor peso molecular y luego las de mayor peso molecular. En el modo isoelectroenfoque capilar, esta técnica está también utilizada para la separación de péptidos, proteínas, aminoácidos y otras sustancias de carácter anfotérico en base a sus puntos isoeléctricos. Acá se introduce en el capilar una solución de anfolitos y también la muestra. Que estos anfolitos van a generar un gradiente de pH dado por sus puntos isoeléctricos. El extremo anódico se va a inyectar una solución ácida, acá vemos un ácido fosfórico, mientras que en el extremo catódico se va a inyectar una solución básica, como por ejemplo en este caso hidróxido de sodio. Al aplicar acá un campo eléctrico, los analitos se van a mover hasta encontrar un pH en el cual son neutros, no tienen carga. Y entonces va a cesar su migración. Este proceso se llama proceso de focalización. Una vez que se ha alcanzado este estado estacionario, los analitos, o sea, los analitos acá están enfocados en bandas, ¿no es cierto? Se ha alcanzado ese estado estacionario y estos están enfocados de acuerdo a sus puntos isoeléctricos. Bueno, una vez que se han enfocado, estos analitos pueden ser extraídos del capilar aplicando, por ejemplo, una diferencia de presión. Y luego, cuando se aplica esta diferencia de presión, estas bandas, estos analitos van a pasar por el detector a una velocidad constante. En este caso, en este tipo de electroforesis de isoelectroenfoque capilar, es necesario eliminar el flujo electroendosmótico. Por ejemplo, utilizando un capilar que está recubierto acá internamente para eliminar, o sea, para evitar que se genere el flujo electroendosmótico, porque si nosotros no evitamos la formación de este flujo electroendosmótico, estos analitos, una vez que se han enfocado, van a ser arrastrados por el flujo electroendosmótico. En el modo de isotocoforesis capilar se trabaja con un sistema discontinuo de buffer donde los componentes de la muestra que contiene los analitos que nosotros queremos separar van a viajar acá a la muestra entre un ion delantero que va a tener una mayor movilidad electroforética que de la muestra y un ion posterior que presenta menor movilidad.
Una vez alcanzado el estado estacionario, los analitos van a viajar separados en zona discreta, pero a una misma velocidad, que va a estar determinada por la velocidad del analito principal o ion delantero. En este caso tenemos que el campo eléctrico se va a autoajustar en cada zona para mantener una velocidad constante, de manera que en esta zona de mayor movilidad el campo eléctrico va a ser menor y en la zona de menor movilidad el campo eléctrico va a ser mayor. En la cromatografía electrocinética micelar o MEC, esta es una técnica híbrida entre la electroforesis capilar y la cromatografía líquida. Es muy utilizada ya que permite separar tanto analitos neutros como analitos cargados. Y la separación de estos compuestos neutros por MEC se va a basar en la adición a el buffer de un tensioactivo que permite formar micelas, una concentración micelar crítica. Esta es una micela. Estas micelas tienen una parte hidrofóbica que está en el interior y una parte hidrofílica que está en su exterior. La gran ventaja de esta técnica es que pueden transportar estas micelas moléculas insolubles en un medio acuoso. Bueno, estos analitos neutros, porque no solamente separa especies cargadas, sino también estos analitos neutros con distintas polaridades, se van a distribuir entre la fase micelar y también entre la fase en el medio acuoso del buffer, en diferentes extensiones. Esto va a dar lugar a esta separación. Vamos a tener por un lado que las moléculas neutras van a interaccionar con la micela en grado diferente de acuerdo a su hidrofobicidad y adquieren de esta manera una movilidad electroforética. Y tenemos por otro lado que los compuestos hidrofílicos que no interaccionan con la micela van a eluir con el flujo electroendosmótico, junto con el flujo electroendosmótico. Mientras que aquellos compuestos que están totalmente solubilizados con la fase micelar van a eluir con la micela. Esto por eso permite separar aquellos tanto analitos neutros como los cargados. Los analitos cargados van a separarse también por la acción del flujo electroendosmótico y tenemos que los analitos neutros por su interacción con la micela. La electrocromatografía capilar permite la separación simultánea de analitos neutros y cargados. Y en este caso, en este modo de separación, consiste en el uso de tanto de capilares de sílice fundido que están rellenos de una fase estacionaria convencional, las que se utilizan convencionalmente en la cromatografía líquida de elevada resolución. Al igual que en la electroforesis capilar, acá se aplica un campo eléctrico a través del capilar, donde se genera un flujo de solvente que es el flujo electroendosmótico. Y también en esta técnica presenta un elevado poder de resolución, ya que el criterio de separación es doble. Por un lado tenemos la partición por el proceso cromatográfico y por otro lado la migración por el proceso de separación electroforético. Algunas de las ventajas respecto de esta técnica respecto a la cromatografía líquida de elevada resolución es el ahorro del sistema de bombas que habíamos mencionado en otra clase, que son de elevado costo, y también el gasto en fase móvil y también permite una mayor eficiencia. La electroforesis capilar presenta una serie de ventajas respecto a la cromatografía líquida de elevada resolución, y estas ventajas son una eficiencia elevada, una elevada resolución,
donde presentan un número de platos teóricos del orden de 10 a la 5 a 10 a la 6. Esto, recuerden que los platos teóricos me daba la resolución de la técnica, tanto en electroforesis como en cromatografía. Además, requiere una mínima cantidad de muestra y es aplicable a una gran variedad de analitos, tanto polares, no polares, quirales, biomoléculas, etc. La separación que se consigue en el electroforesis capilar es muy rápida, muy reproducible, y también esta técnica permite acoplarse a un espectrómetro de masa. Respecto a la aplicación, se puede utilizar en el campo del análisis genético, también para separar y determinar pesos moleculares de proteínas, o sea, primero separar y luego determinar estos pesos moleculares. Permite el análisis de virus con detectores de fluorescencia, el análisis de drogas de abuso en orina y también separaciones quirales. O sea que las aplicaciones son tanto en la industria farmacéutica, en el análisis clínico, en la biología molecular, en el campo de la alimentación y también en el campo del medio ambiente.